Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Así con esta muy buena sonrisa con la que entramos esta mañana, pues así debe de ser. Sobre todo porque es viernes y agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos el privilegio de amanecer precisamente y estar acá ya dispuestos a llevarles a ustedes los diferentes ángulos, enfoques relacionados con los temas que vamos a tratar este día en nuestra edición especial de Diálogo 21. Así es que desde ya, vamos, póngale muchísimo ánimo pese a todas las circunstancias. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que pueda de alguna manera inmediatamente esto ser superado. Esta mañana, como siempre, le damos la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Saludo cordialmente a Tania Pastor, abogada de la República. ¿Cómo estás, Tania? Bien, Ernesto, muchas gracias. Un honor estar acá nuevamente en el panel de los días viernes con mis colegas y por supuesto con toda la audiencia de Grupo Megavisión. Saludo cordialmente también a Carlos Araujo. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y aquí a la orden. Gracias también a ti, te saludo, Walter Raudales, bienvenido. Bueno, gracias. Yo estoy bastante triste, Ernesto, este día. ¿Sí? Despido a un amigo de panel, ¿verdad? ¿Sí? A Marvin. Le deseo suerte, le deseo lo mejor, ¿verdad? Que le vaya muy bien en su intento de carrera política, ¿verdad? Es un hombre honesto, un hombre correcto, muy humanista y creo que le deseo lo mejor. Y también triste porque han muerto ayer dos amigos. Murió Iván Gómez, un periodista, que es profesor de la Universidad Francisco Gavidia, muy amigo mío, trabajamos en radio. Y también ha muerto Claudio Can, el fundador de Omnisport, originario de Francia, judío también, y participó mucho en aquellos diálogos de iglesias durante el conflicto y sobre todo colaboró mucho con la cultura del debate para construir pues los acuerdos de paz. Así que dos amigos. Bueno, sí, la verdad que sí, de Iván sentí también su muerte. Ah, sí, tú lo conociste también, claro, Iván, claro. Fuimos compañeros en la universidad, ¿verdad? Él es de origen nicaragüense, sí. ¿verdad? Y estuvo, desde luego, trabajando para varios medios de comunicación, profesor de la Universidad Francisco Gavidia. Así es que vaya pues nuestro más sentido pésame también a don Claudio, la persona que tú hablabas. Claudio. Y por supuesto también saludamos a Marvin Aguilar, que bien como tú lo decías, pues este día, por cierto, ya es su última edición de participación en nuestro programa, ya que pasa a ejercer ya su periodo de carácter proselitista, pues ya de lleno a la campaña política. Y le agradezco muchísimo también el tomar ese punto de partida para tomar y dejar el espacio, sabiendo que ahora ya sus análisis pues van a tener ya otro enfoque y por supuesto lo que buscamos siempre acá es tratar la manera de que aún teniendo su corazoncito cada quien, pero traten la manera de no, desde luego, mezclar ambos intereses. Así es que te agradezco muchísimo a nombre de todo el equipo periodístico de Diálogo 21. El hecho de que nos hayas acompañado y desearte la mejor de las suertes también, ¿verdad? En todo este nuevo mañana son las elecciones internas en San Miguel y pues agradecer e invitar a la militancia a que vaya, ¿no? A que asista a los centros de votación que vamos a tener en el departamento. Agradecerte a ti, a Megavisión, a la familia Safia que nos dieron esta plataforma y la oportunidad de escuchar otras voces diferentes, ¿no? A las que tradicionalmente se habían venido escuchando en los programas de opinión, y entiendo la importancia que tiene este programa a nivel nacional y que obviamente ya como candidato pues es necesario dar espacio a otras voces. Además siempre en televisión es así. Hay definitivamente. Bueno, la mejor de las suertes en todo esto. Gracias a todos ustedes. Bueno, iniciamos como siempre haciendo una valoración de cómo han visto la semana cada uno de ustedes, que es parte de digamos, como de un inicio casi exigido y por supuesto cumplido por cada uno de ustedes para poder entender mejor cómo está el escenario de lo que vamos a hablar en temas esta mañana. Comienzo contigo, Carlos. Bueno, mira, yo creo lo más relevante que he visto en la semana tiene que ver mucho lo vinculado a Guatemala, a la situación que se ha dado en el entorno de la
intención de eliminar a un partido político por parte de los dos últimos que entran a la segunda. Ajá, pero solo han querido eliminar a uno de los partidos políticos, que es el Movimiento Semilla, utilizando a la Fiscalía de Guatemala para tales efectos, pero creo que se ha activado la separación de poderes muy bien en Guatemala y la Corte de Constitucionalidad ha amparado al partido, el tribunal ha reconocido ya y oficializado la segunda vuelta y van caminando, ¿verdad? Pero ha sido una semana, creo, dura en ese tema de poner a prueba las instituciones, porque lo que hicieron en el Tribunal Electoral fue desafiar una orden judicial. Incluso han allanado las oficinas del Tribunal Electoral por parte de la Fiscalía por el no cumplimiento de esa orden judicial. Y así que se ha vuelto interesante. Vamos a ver y ojalá Guatemala siga en esa ruta democrática y no vayan a caer en esto. Lo otro, ya viniendo a El Salvador, creo que hay dos temas de relevancia. Por decirte, esta reforma electoral también a 7, 6 meses de una elección. Creo que es un tema que vamos a discutir, creo, más adelante también. Y lo otro, de por sí que he estado viendo y que no creo que haya sido mucha noticia, pero creo que es relevante, es el problema de la sequía, el problema del fenómeno del Niño en todo el sector agropecuario. Hay un serio problema en esto y aquí depende de esto la alimentación de muchísima gente, ¿verdad? Y creo que hay que hacer algo y hay que poner el tema sobre la mesa, porque el gobierno está llamado a ejercer un rol de subsidiariedad por todos los problemas que se van a generar en esto. Bueno, me parece que ese último punto que tú mencionas sí es preocupante. A mí en lo particular también me llamó muchísimo la atención cierta convocatoria o reunión que hubo, por cierto, de agricultores en el oriente del país. Allá es donde más duro está. En San Miguel, donde escuché algunas reacciones, particularmente para no sembrar, en vista de que de qué me sirve sembrar si vamos a tener un mal invierno y voy a perder. Fíjate que es una cosa muy preocupante que a la larga se puede traducir en una falta de seguridad alimentaria para el país. A eso sumale que escuchaba también la preocupación que tienen las autoridades en Panamá con relación al tema del canal de Panamá. Que si este no tiene, de agua. Que si este no tiene el suficiente nivel de agua, difícilmente van a poder pasar los barcos que en su momento a través de las oclusas, ¿verdad? Exclusas, sí, gracias por la corrección, ¿verdad? Esos van llenándose y van con ese nivel bajándolos o subiéndolos para que puedan de alguna manera transitar y traer mercadería o lo que sea a esta región del Pacífico, ¿verdad? Particularmente, o viceversa. Realmente, así están las cosas. A ver, Tania, ¿y a ti qué te preocupa de la semana? Sí, cuéntame. Bueno, también el tema de Guatemala, importantísimo, le seguimos o le continuamos dando seguimiento. Ese es uno de los temas de la agenda que yo propongo de esta semana. También la situación en las internas de los partidos, personas que no se les permitió participar en elecciones internas, por ejemplo, de Nuevas Ideas, o que así se ha rumorado en redes sociales, pero también problemas al interior del partido Arena, la presentación del candidato ya formalmente a la presidencia con la vicepresidente de Arena, conflictos al interior siempre de Arena en relación a la planilla única que este candidato, actual concejal de la alcaldía de San Salvador. Bueno, hay varias situaciones relacionadas a los partidos que creo que han tomado bastante relevancia en esta semana. Y por último, y no menos importante, el asunto de la audiencia inicial que se dio el día de ayer en relación a los contadores detenidos de la Corte de Cuentas de la República, hechos sucedidos en San Miguel. A mí me llamó mucho la atención que se trajeran para San Salvador y que se lo trajeran especialmente para la jurisdicción de crimen organizado, aunque en el pasado siempre ha sido así, pero bueno, me hubiera gustado que esta vez, o hubiera apostado más a que se respetara la jurisdicción por el territorio, la competencia por el territorio, mejor dicho, en esta situación y especialmente de la materia, porque yo tengo mis dudas en eso de las agrupaciones ilícitas que la Fiscalía siempre utiliza. Ojalá y este caso no sea así, de verdad, de corazón lo digo, para que no se caiga. Utiliza las estructuras o los funcionamientos, la organización de las instituciones como un esquema criminal, es decir, y eso no puede ser posible, ¿verdad?, a estas alturas de la vida. Pero llama la atención especialmente que se decretara la reserva absoluta del caso y que no podamos conocer los detalles. De verdad, ese es un completo desagrado, en mi opinión. Eso siempre ha sucedido, sin embargo, es completamente contrario al principio de publicidad de las audiencias, de los procesos penales, del derecho que tenemos todos los ciudadanos a saber qué está pasando. Y eso muchas veces lo toman como
como cuando hay una debilidad realmente en la acusación, entonces mejor le ponen reserva para que no se conozca. Lo que sucede es que es una actuación conjunta. La fiscalía pide, pero también el juez da. Y es que no solo tengo que pedir, yo pido y fundamento mi petición. Y yo doy como juez, pero argumento y fundamento legalmente por qué amerita darla. Entonces, eso sería interesante conocer, ya que el caso no lo vamos a conocer, pero en qué se fundamenta la reserva y la autorización de la reserva. Yo creo que sí tenemos derecho porque podemos evaluar como litigantes algo que se sigue dando y que esperábamos que ya no se continuara dando en la actualidad, pero lamentablemente así es. La fiscalía vamos a tus 2 minutos entonces, Marvin. La fiscalía argumentó al juez que era para proteger las investigaciones que aún está haciendo la fiscalía en torno a ese caso. Ese fue el argumento de la reserva. ¿Y el del juez? No, el del juez dijo que estaba de acuerdo con eso. Pero todos los casos llevan investigación, entonces todos los casos habría que... Marvin, quisiera comenzar con una efeméride histórica. Hoy se cumplen 54 años de la Guerra de las 100 Horas. Vea, 14 de julio. Entonces, el Boulevard de los Héroes precisamente se llama así porque ahí fue el desfile, ¿verdad?, que de regreso de las tropas, y es en honor a esos militares que pelearon en la Guerra de las 100 Horas. Interesante. Que la ganaron, por cierto. Fíjate que no, porque El Salvador se tuvo que salir de Honduras, porque lo sacaron, condenado por la OEA, porque lo sacaron, acusado de agresión. Una de las presas hidroeléctricas también no, ¿verdad? No. Pero lo interesante de esto es que el Boulevard de los Héroes se llamaba Juan Lindo, que es el fundador de la Universidad del Salvador, porque como ahí terminaba la UES, pero le cambiaron el nombre para los héroes en honor a todos los... Porque además Juan Lindo era hondureño. Entonces dijeron, no puede ser que un hondureño tenga el nombre. Entonces serrucharon, el alcalde era Napoleón Duarte, lo serrucharon la estatua donde estaba Juan Lindo y pusieron la de los héroes, que es con la que comienza el Boulevard de los Héroes. Así que hoy se conmemoran 54 años. Perdiste tus 2 minutos. Perdiste tus 2 minutos. Ahora voy con Marvin, pero en este... Es un acto histórico. Y era el último. Voy con Marvin en este estilo para que vayan a decir que lo acortaron. Démosle un minuto más de tema porque es la última. Y con el alemán, ¿verdad? Y con el alemán. Lo que pasa es que también ya todos abarcaron el tema sobre Guatemala, ¿no? Guatemala es una situación. Yo he estado siguiendo de cerca eso, y también lo de las internas de los partidos políticos, que ha sido quizás el tema en la semana, que es interesante. Vamos a ver. Mira, mis 2 minutos voy a aprovecharlo rápido. El primero, básicamente, es lo más significativo, es las denuncias de corrupción y de fraude al interior de Nuevas Ideas. Eso es inocultable. Son denuncias de los mismos miembros y ellos publican las evidencias donde les quitan los códigos, y cuando le quitan los códigos, los líderes superiores, los que van de alcaldes, los que van de diputados, y luego cuando van a votar quedan con que ya votaron por ello. Entonces esas denuncias de fraude al interior de Nuevas Ideas y mostrando esa corrupción, yo creo que es interesante darle una lectura. ¿Por qué? Porque los resultados que hay demuestran poca solidez de las bases de Nuevas Ideas con su dirigencia. Es decir, respecto al universo, digamos, del padrón que tienen, el que voten solo 44,000, realmente viéndolo como partido dominante, partido en el gobierno, es un escándalo. Y que por el mismo candidato presidencial, y hay diputados aquí que van por 100 votos, ¿verdad? Entonces, muestra ahí un escaso apoyo de sus mismas bases al partido Nuevas Ideas. Entonces, estas elecciones internas del partido en el gobierno hay que estudiarlas más, hay que analizarlas, y hay que ver, porque era una especie de referéndum, del partido gobernante entre sí mismo y ante la nación, y lo que ha quedado aquí es como una sensación de pánico al interior de la dirigencia del partido, por los pocos respaldos que hay en todos los niveles. Esa es una cosa que a mí me llama la atención esta semana. El segundo, y que ha pasado muy, muy calladito, es que los datos de la economía en El Salvador demuestran que la economía está en riesgo, está en picada. Ahí están los datos, no son míos. El primer dato es de la CEPAL. La CEPAL dice que en inversión extranjera El Salvador es el último, no solo en Centroamérica, en América, ojo con eso. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y la gráfica, cuando se ve la gráfica de El Salvador, aparece ahí en picada. Y el segundo también lo dice esta agencia inglesa de finanzas, que dice que
El Salvador ha tenido un mal desempeño en su economía y dan ellos ahí las razones. Y luego, para concluir esto, ¿verdad?, tenemos esa nota donde la encuesta de hogares de propósitos múltiples que ha publicado el Banco Central de Reserva, en la propia encuesta del BCR, aparece que ahora no son 1.400.000 pobres, son 1.800.000 pobres, y lo dice el mismo dato del gobierno. Eso hay que estudiarlo, más sumado a lo que hablábamos del fenómeno del niño y con esto de la seguridad alimentaria. Bueno, lo que se podría prever es hambruna para este país. O sea, si hay este nivel de pobreza, casi 1.800.000 personas, o sea, es una cuestión dramática. Y luego lo de Guatemala, gracias, que vamos a discutirlo. A ver, como fuiste tú, Carlos, el que colocaste sobre la mesa en primer lugar ese tema, y que sin duda alguna está acaparando la atención de muchos países especialmente, y activando a organismos internacionales como la OEA. ¿Qué podría pasar? ¿Se podría replicar esta situación en la región centroamericana en la que pueda ser inhabilitada o ordenada por un tribunal de primera instancia una situación de resultado electoral como esta, que es de segunda vuelta, donde van dos partidos políticos y uno que no se esperaba que fuera punteando? Mira, o sea, hay dos fenómenos, vea. Sí. Uno, cómo llegaron los que van a competir la segunda vuelta, ¿vea? Que ahí hay todo un fenómeno de algo novedoso que no se veía venir absolutamente, y que es importante estudiarlo, creo yo, vea, porque el movimiento Semilla, que es el que pasa en segundo lugar a la segunda vuelta de la presidencial, estaba como en séptimo, octavo lugar. Que esperaba, por eso hacía menos. 2-3% de la intención. Sorprendió a propios y extraños. Pero lo hablamos la semana pasada, que habría que estudiar el fenómeno, si es un problema de investigación, ¿verdad?, de las encuestas como tal, o es un problema de que se dieron una serie de eventos sucesivos casi al cierre de la campaña electoral que hicieron que el electorado de alguna manera moviera su opinión con relación a lo que estaba pasando en Guatemala. Es que en Guatemala de por sí hay como 4 candidatos que en el camino le fueron mochando las patas, como decimos aquí, ¿verdad? Sí, entonces, Carlos Pineda fue uno de ellos, que iba muy fuerte. Y tenía una campaña que fue el que llamó al voto duro, pero se lo subió Arzú también, que es otro que habían sacado de la contienda también. Entonces hubo todo un movimiento de ataques, de desprestigios, y de casi decirse entre todos son corruptos o somos corruptos como tal. Y parecería ser, que es lo que yo creo, que la ciudadanía identificó al movimiento Semilla y a su candidato Bernardo Arévalo como el único diferente. Como el más limpio. Como el más limpio. Vea, al ver esa vorágine y esos ataques que se daban entre todos por ahí, y posiblemente al verlo como el más limpio dijeron, no, yo creo que es este. Y ahí es donde, en silencio, ¿vea?, porque ese silencio sí se generó, ¿vea?, y se activó en las últimas semanas, posiblemente le hayan permitido llegar ahí. De que el resultado está porque hubo todo un proceso de revisión. O sea, ahí no hay tales de fraude, absolutamente ahora, nada. Donde pasó lo que tuvo que haber pasado, ese cambio fue en las zonas urbanas, porque hoy que ya se ve el resultado, el gran respaldo de Arévalo ha ocurrido en las zonas urbanas. La gente más informada. La capital, las ciudades más pobladas de Guatemala son las que salieron a votar y le dieron ese respaldo que no se esperaba del 2 al segundo lugar. De corriente de izquierda, ¿no? Él se define como centro-izquierda. Un socialdemócrata. No se define como un socialdemócrata. Mira, no asusta. La lección que nos ha dejado Guatemala es que hay un voto silencioso. O sea, la gente en las encuestas cuando llega no te lo dice, lo guarda, lo oculta, lo silencia. Y luego también como salvadoreños tenemos que vernos en el espejo de Guatemala. Cuando las élites en el poder sienten que están a punto de perder el poder, que el pueblo ya no les quiere y que empiezan a utilizar toda la institucionalidad del Estado para enquistarse en el poder. Yo creo que tenemos que vernos en ese espejo, cómo la institucionalidad misma es utilizada para eso. Y ojalá en Guatemala funcionen los equilibrios de poderes, ¿verdad? Porque están funcionando ahorita. Hasta ahorita vi que se activó el tribunal, la fiscalía suspende. Tribunal Constitucional, ¿verdad? No, sí, pero la fiscalía suspende Semilla. Fíjate, la fiscalía suspende Semilla. Piden un amparo, la Corte Constitucional los ampara, pero aparece como el centro de registros, digamos, de allá, que dice que el único que puede cerrar el partido son ellos. Entonces hay una tirantez entre las instituciones que ojalá funcione y que todos estos poderes Tania, no pero vamos a escuchar a Tania. Tania también tiene elementos de juicio que hay que escucharlos. Vamos a ver. Solo quizás
corregir ahí una situación. Quien suspende la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla no es la Fiscalía. La Fiscalía es la que hace la petición, correcto. Lo hace a un juez, tribunal de primera instancia. El juzgado octavo, si no me equivoco, y es el que ordena no solamente la suspensión, sino que incluso que vaya a la segunda vuelta el 20 de agosto. Eso es lo que se ampara al Movimiento Semilla, incluso se ampara también el Tribunal Supremo de allá. Constitucional sería. Y se emite la medida. Tribunal Electoral. Pero también Supremo, según la Constitución, ¿verdad? Entonces, la Corte de Constitucionalidad emite suspende la orden del juez, prácticamente les dice, miren, no la cumplan y miren, ustedes van para elecciones. Entonces sí se ve esa división, a pesar de lo que ha venido ocurriendo en Guatemala, de que están eliminando a todos los actores, tal y como pasó en Nicaragua, ¿verdad? Pero también aparece, hay un silencio del presidente Yamatei que no se pronuncia al respecto. Ahí aparece una Sandra Torres invitando al mismo Yamatei, cuando la beneficiada es ella, ¿verdad? Pero aparece la misma Sandra Torres cuestionando a Yamatei por su silencio, invitando a la democracia y al respeto de todos los actores. Y una fiscalía que allana las oficinas, aparecen dando declaraciones la gente del registro de ciudadanos, y ellos expresan que no saben qué es la documentación que se han llevado, pero independientemente de todo lo que se han llevado, ya los partidos que van a la contienda ya fueron avalados, ya fue avalada la elección, ya están quienes van a ir, y mientras es decir, la Constitución prohíbe expresamente que sean eliminados los partidos que ya están en la contienda y que van este 20 de agosto. Entonces, es interesante todo. Del Tribunal de lo Constitucional es la que ve eso, que prohíbe al órgano judicial. No, pero es que hay una ley, la ley de partidos que tiene rango constitucional. Ahí dice quién tiene la competencia y cuáles son las causales y en qué momento. Entonces tiene rango constitucional y hay una prohibición expresa que una vez ya en la contienda, no podés cancelar. No podés cancelar un partido político, que es lo que prácticamente estaba haciendo, además, alguien sin competencia para ello, porque es que esto es lo medular, por lo menos en términos jurídicos, que el juzgado no tenía ninguna competencia en materia electoral para estar cancelando partidos políticos, sino que lo tiene el Tribunal Electoral. Ahora, a mí me gustaría decir qué pasó, porque es importante que la gente entienda eso y sirve para complementar la pregunta de Ernesto sobre ¿Qué podemos tomar en El Salvador de ejemplo? ¿Podría ser esto un ciudadano, un mal ejemplo, un buen ejemplo para la región? Por eso me gustaría, el fiscal Curruchiche, donde un juez te pueda Consuelo Porras, Curruchiche de la desautorizar. Se dice que un ciudadano se presentó a la fiscalía a decir que él, sin saberlo, apareció su firma en el registro de conformación del Movimiento Semilla como partido, que él no sabía, que él no firmó y que aparece. Entonces la fiscalía investiga de repente y encuentra 5,000 ciudadanos que efectivamente les habían quitado su nombre o su número de identificación y su firma para validar la creación del Movimiento Semilla como partido político, sin que ellos lo supieran. Hayan una trama de una empresa que se encarga de vender firmas para constituir partidos políticos, y hayan un contrato entre Semilla y esta empresa que consigue firmas de 170,000 quetzales. Entonces arman con todo eso un proceso, se lo llevan al juez, y es en base a ese proceso de, digamos, de corrupción o falsificación de identidades y todo eso, que acusan al Movimiento Semilla de haberse constituido fraudulentamente. Si lo traemos a El Salvador... Y es algo viejo, no es reciente. Eso ya estaba. Y superó eso, Semilla superó esas firmas. En el tribunal. Esas firmas se las quitaron y lo superó. Son 25,000, perdón, y ellos reunieron hasta 100,000. Es como que si aquí en El Salvador, trayendo el caso, aquí pasa también en la constitución de los partidos. Sí, claro, pero es como que ahorita... Los no partidarios también. Con firmas falsas. Sí, no, que hay empresas que venden firmas, también pasa. Porque allá en el proceso se acusó que Semilla, por si quiero hacer mi partido político, que Semilla había pagado como 10 quetzales por cada firma, según en el mismo proceso de ley. Pero es como que quisiéramos decir que en El Salvador, por ejemplo, Nuevas Ideas notificó que tenía 507,000 afiliados, ¿verdad? Entonces, y que ahora viniera el fiscal y dijera, bueno, vamos a ver cuántos de estos afiliados están en el SECOT,
o están detenidos por agrupaciones terroristas o por ser pandilleros. Y empezás a hallar quizá gente que convalidó la formación de Nuevas Ideas o que está afiliado a Nuevas Ideas y que está preso ahorita por pandilleros, y decidan eliminar a Nuevas Ideas por asociaciones ilícitas, ¿verdad? En una actitud arbitraria. Entonces, que no es causal, ¿verdad? No, pero pues sí, pero como la idea es En eliminarlo, el caso ¿verdad? tiene como 3 años aproximadamente. Ajá, exactamente. Y lo vienen a Entonces, explotar justo en la segunda vuelta. Entonces eso digamos, ¿verdad? Es una Era una chabacanada. Es una chabacanada, una grosería. exactamente. Bueno, entonces, y hay algo. No se han dado cuenta el pacto de corruptos, que es como se le llama a todos estos que hicieron este embrollo allí, donde tiene mucho que ver la hija del general, el partido de la hija del general Ríos Montt, que es que el fiscal está vinculado a ella, este fiscal Curruchiche. No se han dado cuenta que han catapultado la figura de Arévalo, y es casi seguro que con toda esa persecución que le han hecho, la gente favor le hicieron. Exacto, e incluso han dejado muda a Sandra Torres, que ya lo estaba acusando de ser el Chávez de Guatemala, porque hoy, si se le va con tanta furia como se le estaba yendo, está todavía rematando a la víctima. Entonces la han dejado sin un discurso, ¿vea? Y lo interesante es que quien estaba instigando esto de manera velada es el presidente Yamatei. Y lo que ha sucedido cuando el registro, ¿vea? de partidos le dice no voy a hacer acatar la orden del juez, que la sala de lo constitucional guatemalteca ampara al partido y que el Tribunal Supremo Electoral dice van y ya estuvo, se parte ese pacto de corruptos, ¿verdad? Y abandonan al presidente en la intención de quitar a Arévalo de la candidatura. Yo insisto que tenemos que ver en el espejo, pero tenemos que ver en el espejo, digamos, tramposos. Porque, digamos, hasta ahorita lo que está demostrando Guatemala es que hay una tirantez entre las instituciones. Pero yo me hago la pregunta, ¿y qué pasaría si acá en El Salvador aparece una sorpresa y de repente la candidatura de Nuestro Tiempo o la candidatura de País da la sorpresa y llega a una segunda vuelta, digamos presidencial, y que empiece, ¿hay independencia aquí de las instituciones? Me pregunto eso, ¿verdad? Tania. Existe esa posibilidad, porque ahí es donde entra la validez de la importancia de una república, la importancia de la Constitución, la importancia de la institucionalidad. Cuando se tienen cooptadas las instituciones, bueno, no sucedería eso. Ya que vas a hablar, Tania va a hablar. Solo parece que esto, ¿puede o no el tribunal? Quizás la pregunta sería, ¿puede o no el Tribunal Supremo Electoral desobedecer una resolución o una sentencia judicial? Que una situación en que estés habilitado a hacerlo, y otra cosa es que puedas, porque de poder todos podemos. Ellos pueden tomar su decisión. Que estén facultados legalmente a hacerlo ya es un asunto completamente diferente. A mí me parece que Guatemala está saliendo de lo que El Salvador salió hace ya algunos años con el bipartidismo, y que por eso es la expresión de tanta... Yo no creo que sea el candidato más potable, sino que quizás es lo único que tienen, o nosotros aquí en El Salvador lo hemos denominado siempre, es el menos malo, ¿verdad? Porque nos dejan opciones muchas veces no potables, pero bueno, la situación es que sí, el tribunal, me parece, incluso se discutió, le cuestiona a un periodista, al del registro ciudadano, que si no está cometiendo delitos de desobediencia, de incumplimiento de deberes o de omisión de aviso incluso, porque si dice yo no voy a cumplir una orden, entendemos que porque la entiende ilegal él, pero por otra parte no lo quiere informar a la fiscalía, entonces no tiene, si la vas a desobedecer porque es ilegal, tienes que informarla a la fiscalía. Es que como son aliados todos, ¿verdad? Sí, y lo que están haciendo es traicionándose, están traicionándose entre ellos, les no te voy a hacer caso, pero no te voy a denunciar. Por lo menos aquí, y con esto cierro, es que los funcionarios, nosotros tenemos funcionarios de segundo grado electos por los funcionarios actuales en la asamblea y otros que han dejado la asamblea anterior. Entonces, decir ahora que esos funcionarios van a adolecer de independencia, entonces cuestionémonos cómo los nombraron en el pasado, ¿verdad? ¿Cuáles eran las cualidades que buscaron? Ok, vamos al debate cuando regresemos, son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros y gracias también por estar conectados a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar en sintonía de esta edición especial en esta mañana de día viernes. Vamos a la pausa.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar con el debate sobre el tema de Guatemala y toda esta situación que obviamente ha creado un cisma en el quehacer político y jurídico, vamos a recordarles a ustedes y sobre todo a decirles que si ya están listos para ir a Roatán, con todo incluido, pues por la compra de Dermagar Kit, Dermagar After Sun o jabón íntimo Intidiva a través de tu verdadera app del ahorro, recibe doble cupón y participa en la rifa para ganar uno de los 4 viajes dobles a Roatán. Oiga bien, uno de los 4 viajes dobles a Roatán gracias a Laboratorio Adiuvo. Recuerda descargar la app como Farmavalue en App Store, Google Play o también en App Gallery. Así es que ahí tienen la oportunidad de poder participar y ganarte uno de esos 4 viajes dobles a Roatán. Continuamos con el debate. Abrimos el debate ahora, ¿vale? Tú me decías, tú querías la palabra. Sí, hay algo importante con lo de Guatemala y es las consecuencias que va a tener la fiscal Porras. Consuelo Porras. Consuelo Porras y el fiscal Curruchiche. Porque ellos han actuado de manera ilegal y abusando del poder. Y al romperse el pacto de corruptos, porque los dejaron solos literalmente a la fiscalía, con una acción, ¿verdad?, ilegal a todas luces, va a haber, esperaría yo, después destitución y cárcel por eso que han hecho, pues porque en Guatemala es bien común. Quiero mencionar que este fiscal que hizo esa trampa de Curruchiche está en la lista Engels, precisamente por corromper procesos judiciales. Y dicen que esta semana actualizan la lista, ¿verdad? Exactamente. Ahora bien, entonces, y además... ¿Cuál? Hay que, Engel. Viene otra. En la región, es que es junio, ¿te Como acuerdas? todos los junios sí. hacen una... Entonces, y lo otro es que el juez que, fíjense bien, decreta la eliminación del partido, es el juez que ha metido preso a Rubén Zamora, que es el dueño del periódico, ¿verdad? Eso es muy común en las fiscalías. Que tiene siempre tienen un juez. Sí, que son tienen un muy juez. condescendientes. Entonces, y que es obviamente el enemigo de Yamatei. Rubén, dijiste. Así se llama, José Rubén Zamora. José, Sí, es que se conoce más por José. Sí, José Rubén Zamora. Entonces, que es el dueño del periódico de Guatemala, ¿verdad? Y que es evidente que era enemigo del presidente, pues, José, que como que el presidente lo mandó con este fiscal y con este juez. Bueno, no enemigo, así investigaciones de corrupción y bueno. No, pero le denunció, ¿verdad? Por eso. Pero lo habían declarado enemigo del Estado. Entonces, es decir, un juez y un fiscal que han sido señalados, que vengan a meter un recurso como este para eliminar a un partido que de la nada, que no esté en el pacto de corruptos, y que de la nada la gente lo sube, pues deja muy mal parada a esa fiscalía de Guatemala. Y que ya estaba mal parada. Y que yo esperaría que los destituya el próximo parlamento y los procesen, pues, ¿verdad? Porque no es posible que, para mí, los fiscales de nuestros países son los representantes o el abogado del Estado, tienen un gran poder. Los fiscales deben de perseguir el delito, pero deben de tener claro que no pueden abusar de ese poder y deben de tener más claro que si abusan de ese poder va a haber una consecuencia. Yo insisto, veámonos en el espejo. ¿Qué pasaría aquí si un juez dice este candidato no participa? Bueno, no nos vayamos muy lejos. No se puede. Un juez electoral sí. El juez, vaya. En el Tribunal Supremo Electoral son 5 magistrados, jueces, digamos. Claro. Entonces, para inscribir un candidato a la presidencia necesitas 4 votos. ¿Qué tal si de los 5 magistrados al tribunal 2 dicen que no? Y no inscribimos a este candidato. Van presos 15 años. 20. 20, perdón. Te pregunto. Sus funciones. Y si lo hacen bien justificado y si lo hacen argumentado, es decir, igual mire, van presos esto es 20. inconstitucional, aquí hay 8 artículos que es inconstitucional, ¿qué pasaría? Por eso digo yo, veámonos en el espejo de Guatemala, donde la institucionalidad tiene que funcionar. ¿Qué va a hacer ese candidato que no lo inscriben? Se va a la sala, pide un amparo, ¿verdad? Y empieza todo el mismo proceso y al final terminan, digamos, estos grupos élites gobernantes, que es lo que yo quiero que veamos. Detrás de Guatemala, lo que hay no son estos funcionarios, no es que el fiscal, que el otro. No, ellos son operadores. Hay unas élites, la derecha gobernante guatemalteca ha sido una de las más crueles, pues acuérdense aquellas matanzas de la sociedad civil indígena en el Petén, pero eran quemadas las aldeas, pues, o sea, es decir, acuérdense de Ríos Montt, pues
fue un dictador militar y todo eso, genocida, y de hecho fue enjuiciado, ¿verdad?, públicamente. Entonces, y condenado. Condenado, claro. Bueno, acuérdense de esas imágenes donde llevan a Ríos Montt en una camilla al juzgado, porque quemó poblaciones indígenas completas. Entonces, todavía ese poder está enquistado ahí, está enquistado. Entonces ahorita están llenos de terror porque Arévalo del partido Semilla ha dicho que va a volver a traer la CICIG, ¿verdad? Y que los organismos internacionales van a poder, porque es la única forma de hacer efectivo, José. No, Arévalo habla de luchar contra la corrupción, pero no habla de traer a la CICIG de regreso. Bueno, yo entendí que ese era el temor y el terror que tenían, y es lo que le están, digamos, diciendo. No, pero lo están acorralando que lo haga. Entonces, va a cambiar el estatus. Ahora, yo les digo, aquí en El Salvador funcionaría de esa forma. Yo no sé por qué decís tú que irían presos aquí en El Salvador, si 2 magistrados tuvieran la valentía de hacer eso. Porque hay una, ¿cómo se llama la reforma que se hizo al Código Penal? Que si una autoridad electoral impide la inscripción de un candidato que legalmente esté facultado. Legalmente, has dicho vos, legalmente. Claro, legalmente. Pero como aquí no ha sido dirimida la controversia de que si la resolución, de que si la resolución es ilegal, completamente es ilegal, inconstitucional. Pero aquí tenés a alguien que te dice que no es ilegal. Ese es el que nosotros podemos opinar lo que queramos, aquí están los 8 artículos de la Constitución, mira, que lo prohíben la Constitución, los 8 artículos que antes de que acabe este programa o al otro viernes, si quieren, que me encuentren el artículo de la Constitución donde dice de que los no partidarios pueden acceder al poder político. Y cuando lo encuentren, entonces volvemos a discutir este tema. Porque no es que sea menos constitucional o más, es que prohibición expresa hay. La habilitación es vía sala en ambos casos. La sala anterior te los avaló. Por eso, pero vos lean la Constitución. Sí, es correcto. Nadie te habilita, no existe eso. Pero no entendemos parte de la Constitución. Una manzanita, como estaban diciendo en Twitter, ahí va una manzanita. Te quiero lanzar una manzanita. Fíjate que el doctor Anaya... yo sé. El doctor Anaya, frente al argumento que tú estás diciendo, que quiero trasladártelo, dice que cuando tú decís eso, obvias que la Sala de lo Constitucional actual que emitió esa resolución no es legal. No es cierto, y no lo estoy obviando. Mira, hay 5 razones que ellos te justifican. Una es esa, y se le olvida a él, y se lo recuerdo porque lo he dicho muchas veces, que la sala del 2009 al 2018 tiene 2 magistrados que fueron inconstitucionalmente nombrados. Es más, fueron juez y parte, porque cuando se les introdujo el recurso de inconstitucionalidad de sus nombramientos, ellos mismos resolvieron que no era inconstitucional, pero la lista de candidatos del CNJ está conformado por 30 aspirantes. 15 los propone directamente en una lista del CNJ, otros 15 van de las elecciones que realizamos los abogados. Se exoneraron porque eran del CNJ. No se exoneraron, los quitaron porque eso era, obviamente sí. Ellos mismos. Entonces, déjame terminar. De esos 15 que los abogados elegimos, el señor Rodolfo González quedó después del puesto 31. Es decir, habían como otros 14 o 12, 10 antes que él con un legítimo derecho. Pero lo meten a él, que no quedó en la elección, que no iba en la lista, y ahora vienen y dicen, no, esta sala es inconstitucional. También, sí, correcto, son 2. Entonces, otro más. Entonces también dicen, es que esta sala fue impuesta. Bueno, los que tienen la habilitación para nombrar jueces y magistrados, la Asamblea Legislativa, es la sala que hay. Pueden decir que tienen sus limitaciones de cómo destituir y cómo nombrar funcionarios. Sí, y la limitación está en la Constitución, y dice, habrá una ley. No hay una ley, entonces aplica directamente la Constitución. Pero para poder destituir a un magistrado, la misma Constitución dice que hay un proceso, y ese proceso se obvió. Que hay una ley. No, yo estoy de acuerdo en que se les violó la garantía de audiencia, y siempre lo he dicho, pero no existe esa ley. Lo que les puedo cuestionar es que a estas alturas todavía no hay una ley, pero se aplica directamente la Constitución. Entonces, que me vengan a decir a mí, miren, pero es que estos piensas del argumento de solo los metieron sin estar en la lista. ¿Qué piensas del argumento, perdón, Walter, del argumento para destituir a la sala? Que es que porque emitieron una resolución una cosa es la contra y otra la es el nombramiento contra la salud del pueblo, impidiendo que el gobierno... Ese es otro de los argumentos. No, ese es uno de los otros argumentos. Con ese argumento les voy a comentar algo.
Los funcionarios, dice el artículo 86 de la Constitución, no tienen más atribuciones que las que le confiere la ley, que resulta que en la historia de El Salvador las salas constitucionales no inician ni han iniciado nunca ninguna interpretación de la Constitución de forma oficiosa, porque no tienen más atribuciones que las que le confiere la ley, y la ley ni la Constitución les confiere la atribución de iniciar oficiosamente este tipo de procesos. Esa había sido la jurisprudencia y la Constitución hasta ahora, que emitieron ese mandamiento cuando ya habían sido removidos como magistrados y en violación o vulneración clara de las atribuciones que no tenían, que se autoadjudicaron porque sus cargos fueron tocados. Yo les tengo aprecio por lo menos a 2 o 3 de esos magistrados, pero realmente actuaron de forma oficiosa hasta que tocaron sus cargos. Sí, vulneración de la misma Constitución. Artículo 75 de la Constitución de la República. Pierden los derechos de ciudadanos los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. Todos los que estén defendiendo la Constitución pierden los derechos de ciudadanos. La reelección, pierden los derechos de ciudadanos. Y el artículo... Previa resolución de un juez. Claro, o de un tribunal constitucional popular, porque no está establecido. Pero un artículo 152... Hay que crearlo. Hay que crearlo. Artículo 152. No podrán ser candidatos a la presidencia de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos, uno durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Entonces, estar defendiendo lo indefendible, creo yo que no perdamos el tiempo ahí, pues en ese tiempo. La Constitución es clara y hay que apegarse a la ley. Claro. Ahora, cierro con esto. Pero yo no sé si el tema de discusión no es la reelección. No, yo no estaba. Yo estaba hablando de la validez de la resolución. Yo nunca he hablado de reelección. Sobre la reelección. Ya lo que habla el señor, sí es la validez de la resolución sobre la reelección. Mira, hablábamos aquí qué pasa con un juez. Mira, hay una cosa que se llama objeción de conciencia. Ante una orden, decía Monseñor Romero, de matar, ¿verdad?, que dé un jefe superior, existe la orden que dice no matar. Ante una orden ilegal, ¿verdad?, existe la objeción de conciencia. Y aquí tienen que pensarlo también algunos jueces y algunos también autoridades, que existirán órdenes ilegales que no deben de cumplir. ¿Por qué? Porque se les va a aplicar el artículo 75. Van a perder sus derechos de ciudadanos. Ojo que la orden ilegal es una resolución de la sala que antes las resoluciones de la sala se cumplen. Dice. Es una interpretación de la Constitución. Y no hay zona exenta de control constitucional. Lo estableció la sala 2009-2018. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, señores, ya en el país las papeletas de votación presidencial incluirían las fotografías. Eso también ha generado un debate que, por cierto, en el pasado ya muchos partidos que hoy se opusieron, en su momento estaban también pidiendo que se incluyeran. De hecho, es el tiempo en que se hace, Ernesto. Hay una palabra para parte del fraude. Vamos a hablar de eso porque según acá lo que tenemos ahí vamos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:16. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, hay ya en el país la opción de colocar en las papeletas de votación presidencial, incluir la fotografía de los candidatos, así también como su nombre, que es parte de la reforma última que se hizo al Código Electoral. Bueno, yo no entiendo cómo eso puede ser un fraude, si al final creo que lo mejor... No un fraude, pero a mí me hubiera desagradado, por ejemplo, que eliminaran la fotografía, o no hubiera estado de acuerdo que eliminaran la fotografía de los contendientes. Agregarla, yo creo que es parte de progresar en lo mismo, de poder ver por quién estamos votando. Me parece quizás todavía más interesante todo lo que ha estado sucediendo al interior de los partidos políticos con los aspirantes, con los ya candidatos en algunos y con los aspirantes a candidatos en otros. Aquí está nuestro amigo Marvin, que tiene todas las buenas la buena intención, todas las buenas intenciones de hacer cosas por San Miguel, buenas. Y en ese aspecto yo creo que hay más que discutir que en el tema del rostro en el aspecto presidencial, que quizás era donde faltaba, porque ya lo teníamos en todos los demás escenarios. Pero Carlos iba a expresar eso. Vos dijiste ese tema. Sí. Es que mira, yo esto lo separo en dos partes. Uno, aislemos el hecho de la reforma como tal, incluir la fotografía en la papeleta de votación. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, porque eso va en sintonía de lo que he pensado siempre, desde hace muchísimos años.
en el sentido de que hay que privilegiar a las personas por sobre la partidocracia, ¿verdad? Así lo apoyamos cuando fue la resolución de la Sala de lo Constitucional, cuando obligó al voto por rostro en diputados. Fue totalmente apoyado, antes de la elección, ¿verdad? O sea, eso lo apoyé totalmente. También apoyé la reforma del 2020 cuando se le incluyó la fotografía de alcaldes en la papeleta de votación, que incluso fue promovida una acción por parte del Partido Arena en la Asamblea Legislativa. Eso, o sea, y yo no puedo ser incoherente, o sea, eso es lo mismo, o sea, todas deberían de haber tenido desde hace mucho tiempo la fotografía. O sea, ahí no hay ninguna discusión. Aquí lo que llama la atención nada más, y tal vez a nivel de qué gracioso es, ¿vea? es el argumento presidencial sobre este punto. ¿Vea? Porque sí me llama la atención a mí cuando yo escucho en el pasado, en la reforma del 2020, cuando se le introduce la fotografía de alcalde, al presidente decir que es inconstitucional y lo veta, porque lo vetó. O sea, había mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Legislativa y fue superado el veto, ¿verdad? Pero el argumento del presidente en ese momento era otro. O sea, entonces lo que a mí me llama la atención es esa incoherencia, que en aquel momento, hace 2020, era malo, era inconstitucional y ahora es bueno. O sea, que eso le va a dar algún plus adicional, no lo creo. O sea, yo creo que de parte de Nuevas Ideas es más un tema de narcisismo y de egos ahí, de ver la foto en la papeleta, pues porque votos adicionales no creas que te va a dar significativamente muchos, y más porque todo el mundo identifica quién es el liderazgo que tiene Nuevas Ideas en la campaña. Ahora con esta, no sé si es nutrida, pero ya con varias, 3, 4, ¿cuántas tenemos? 4 serían, ¿verdad? 4 fórmulas. 4 fórmulas presidenciales, que tú te preguntabas, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? ¿Arena? Viene otra fórmula el domingo. No sé. Sí. ¿De quién? El Partido País. Él tiene su elección el domingo. Bueno, pero hay que esperar también. Esa es la del señor Roy García, ¿no? No, ya no. Ya él no tiene nada que ver. Sí, faltando fórmulas. Y ojo que pueden haber sorpresas por ahí. Pero mira, a mí lo que me llama la atención son los tiempos, hombre. ¿Por qué estar haciendo reformas y reformas y reformas? No afecta. Mira, no porque... No afecta. Fíjate, yo creo que con estos resultados de las internas, que lo dije al principio del programa, que había pánico al interior del partido de gobierno, a mí no me sorprendería que quieran meter una reforma de que se pueda ganar con el 35% y no con el 51%. A estas alturas. No necesitan eso. ¿Qué haría si sucede eso? Porque como están miren, es reforma tras reforma tras reforma. Reforman las alcaldías, quitan los diputados. O sea, un montón de reformas que yo siento que lo que está detrás de eso es realmente temor. Descubrir que no tiene el respaldo que realmente se anuncia. Hay que analizarlo, hay que pensarlo. ¿Por qué meter la cara a estas alturas? Pues si tienen el 90 y pico %. Marvin, me pregunto yo. Pero no afecta. El PCN votó ¿por qué no a favor? afecta? ¿Cuál es la diferencia entre tu forma de pensar que no afecta y la de él que sí afecta? Claro. Por lo que los resultados van a ser los mismos. O sea, es que está bien cuando tú tenés un candidato desconocido, por decirte, ¿vea? Y que querés que esa figura que vas a promover en una nueva campaña de alguna manera incida la figura de la persona como tal. Pero es que todo el mundo sabe quién está detrás de la bandera de Nuevas Ideas. O sea, Nuevas Ideas es Nayib Bukele. ¿No? O sea, es innecesario, pero para mí está bien la reforma porque no es algo puntual para hoy, es para siempre y para el futuro, que siempre debes de tener algo que identifique. Inclusive, te voy a decir algo, así. Creo que hasta el que más le va a beneficiar esa reforma es Arena. Porque el candidato porque si no hubieran sido las banderas nada más las que aparecen en la papeleta y ya sabemos el nivel, lamentablemente, pero ya sabemos el nivel de rechazo que tiene el símbolo como tal. Pero ahora con la cara de un candidato que si lo saben vender adecuadamente, pues le quita un poquito de problema. O sea, de verdad, yo creo que a quien más le va a beneficiar es a Joel y Arena. Pero vos mismo has dado un argumento en contra tuyo. Dice, fíjate, como no, acabas de decir, si lo saben vender.
No, es que vos mismo lo acabas de decir. Entonces, metes la cara y lo sabes vender. O sea, hablo de Nayib. ¿Y quién tiene aquí el dinero para hacer campaña millonaria? Pues sí, ¿Quién tiene? O sea, claro que influye, Carlos. No, o sea, que andan pagando en las entrevistas en medios internacionales para que cuenten a los mismos. Yo lo que creo es esto. Dejemos el debate entre ellos dos. Insisto, es que te puse el ejemplo. O sea, ¿dónde sí incide esa fotografía? Cuando tenés un efecto, un problema generado como el de que te explico de Arena. Entonces, pero en el caso de Nayib Bukele, el 100% de los salvadoreños sabe quién es. Vos pones la foto y tenés millones para metérselo a la gente a través del neuromarketing. Es que no tenés que metérsela si ya la tienen, después, hombre. Si ya se lo gastaron los millones, no fregues. Entonces no, claro. No agarremos pleito donde no hay pleito. Claro que, mira, es innecesario ese pleito. Hay un desencanto silencioso que está pasando casi al repudio. Y llega un momento en que las elecciones, en las elecciones la gente llega a la indiferencia. Es lo que le pasó a Arena y al frente. Lo malo y por lo que la gente deja de confiar en los políticos es porque se dan paja solos. No, mira, Carlos, le está pasando a nuevas ideas. Yo escucho, hay unos que dicen que van a sacar mayoría de la asamblea cuando tienen el 2% de intención de votos. No seamos ridículos en eso, pues. Le pasó a Arena, le pasó a Arena y le pasó al frente. Del desencanto pasan al repudio y del repudio a la indiferencia. Hay un desencanto notable, evidente, ellos lo saben. Bueno, se está entrando al repudio. ¿Dónde expresa la gente la indiferencia? En el voto. En el voto. Ahí expresa la indiferencia, en el voto. Pero las encuestas no dicen eso. Bueno, hay algo que igual no lo decían que Arevalo iba a llegar a ser. Pero Guatemala no es El Salvador. Que vaya el rostro en la papeleta, ya en todas, para mí fortalece al candidato, a la persona y no al partido político, que es como principio. Exactamente, que es correcto, que es cuando tú ves por quién vota la gente vota más por rostro que por partidos políticos, en lo que hemos visto de alcaldes y diputados hasta ahora. Y la mayoría, un 60%, prefiere votar por rostro, ¿verdad? Y un 40% todavía mantiene la idea del partido político. Había un rumor de que se quería quitar la foto de diputados y de los alcaldes. Había un rumor que la gente te lo preguntaba, en el territorio. Sí. Entonces, para mí, el que se haya aprobado esta semana y el PCN acompañó esa reforma, está bien porque viene a decir no, fortalezcamos la persona frente al partido, que es, si ustedes ven la encuesta que ha presentado la UFG esta semana, la gente sigue desconfiando de los partidos políticos. Entonces, coincido contigo, Arena debería de vender a su candidato, en nuestro tiempo debería de vender a su candidato, el FMLN a su candidato, y los que surjan a las personas, y darle a los partidos políticos un protagonismo secundario para que pueda la gente confiar y marcar el rostro. Hay gente que te dice, mira, yo nunca votaría por el partido en el que vos estás. Pero por ese fulano sí. Pero como yo te conozco a vos, voy a ir a marcar tu cara. Y es una manera ideológica de que gente de diferentes corrientes políticas pueda votar por alguien de derecha o de izquierda, pues, porque confían en la persona. Cuando Arena abandera al señor Joel Humberto Sánchez, a mí realmente me pareció muy mal por parte de él, porque se vendieron como de la sociedad civil, o civiles, organizados algunos, otros no, pero llegaron a mancharse por un partido político de la trayectoria de Arena. Y precisamente, Tania, eso que tú señalas es el conflicto que han tenido esta semana. ¿Sí? Esa asociación. Y más allá de la vicepresidenta, o la aspirante a vicepresidenta, porque ella era una persona que el año pasado estaba prestando sus instalaciones, decía en Romeo Auerbach, para apoyar al presidente de la República. Entonces, como que está ahí mucho por discutir, que a quién realmente está apoyando. Es que o qué están haciendo ahí en ese partido político estas dos personas. El martes se escuchaba civil en este programa, yo no sé si ustedes lo oyen, Independiente Radio se llama. Entonces escuchaba que hacían una vinculación de la candidata a vicepresidenta de Arena con Gana. Y lo explicó Romeo. Y entonces Romeo Auerbach lo vimos el miércoles y le preguntamos, y él dijo que ella tiene un restaurante en Houston y que hace 10 meses ella prestó su restaurante para una actividad
que Romeo Auerbach la había solicitado en apoyo al presidente. Y ella se expresaba y se manifestaba en apoyo al presidente. Entonces, lo dijo Romeo. Eso lo dijo en mi programa de radio. Sí, el miércoles. Porque es que lo dijo el martes y también el lunes. Se le preguntó el miércoles. Entonces, como yo ya lo venía oyendo... Claro, pero ya Romeo dio declaraciones al respecto. Pero entonces poner solo el rostro sin la bandera, ya como que eso te regresa a esa dosis de sociedad civil a la que parece que sí representan, ¿verdad? Lo que sucede es que ahora la campaña son gentes ya externas al partido totalmente. Bueno, tendría que haber en todo caso más preocupación por los programas y las propuestas, ¿verdad? Que por la marca y por las caras y los rostros. Porque decir, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cómo quieres sacar a este país de la pobreza? ¿Cómo quieres sacar adelante este país? A mí me da mucha pena. Habría que esperar. A mí me da mucha pena. Porque no se han definido todavía, no se han definido. No han empezado tampoco la campaña. Es decir, por lo menos por la pregunta inicial, ¿verdad? Dígame cuáles son los 3 puntos principales de su programa para sacar adelante este país, ¿verdad? De cada uno de los candidatos que están. Habría que darle un poco más de equilibrio, Carlos, digamos, a la democracia, Carlos, en ese tema, ¿verdad? Te pregunto a ti porque tú lo mencionabas. ¿Qué será parte del problema que se conoció esta semana en cuanto a la presentación que el domingo hizo Arena de la fórmula del señor es que yo lo que entiendo, y te lo digo por lo que veo, ¿verdad? Es que a esta fórmula, bueno, no necesariamente la fórmula, sino que el candidato presidencial que ahora lleva Arena, ha sido toda una gestión y todo un trabajo y una operación gestada desde la sociedad civil por el Grupo de Resistencia Ciudadana. Por eso es que ellos lo presentan en un hotel sin tener ningún compromiso con ningún partido político, ¿verdad? Y lo al parecer a los partidos. Y se lo ofrecen a los partidos. En el sentido de que los partidos o un grupo de partidos puedan adoptar a esta propuesta como tal, pero que se siga vendiendo como que viene de afuera de los partidos. Entonces, la sensación que creo que no les gustó es que hacen un evento, un acto desvinculado totalmente de la organización que lo propuso, ¿verdad? Y arenizan al candidato. Entonces, y creo que le hará un daño si lo llegan a arenizar. Le harán un daño. No, por eso. Pero le van a hacer un daño si hacen eso. O sea, incluso si tú te vas hacia atrás en las campañas anteriores, cuando aparece Carlos Callejas como candidato, que Carlos Callejas no era un militante de la organización partidaria de Arena, sino que venía de afuera, no sociedad civil, pero del mundo empresarial, pero sin vinculación partidaria como tal, arranca muy bien con esa fuerza de un tercero de afuera, vea, de la organización, pero ya estando montado ahí, lo arenizan, le ponen el chaleco. Que le robaron la candidatura. No, yo estuve ahí. Mira, eso no es cierto. O sea, de verdad la base y la organización se decantó por el carisma que tenía Carlos y él era más cercano a la gente en ese sentido, sin el menoscabo de lo que representaba. Le robaron la candidatura al señor Simán. Javier Simán. No, por eso, sin el menoscabo de lo que representaba Javier, que también era una persona muy querida e importante, pero hubo una contienda real y la ganó el otro. Pero lo que quiero señalar con eso es que empieza muy bien él, porque no tenía esa trayectoria partidaria, y lo arenizan y le ponen el chaleco y lo hacen cantar marchas en eventos exclusivamente partidarios. Entonces, ¿el error de quién es? Es de ellos. Es de él. Del que se deja también. ¿Por qué se fue con ellos? Bueno, eso lo dijo don Ronald Umaña en un video que circuló tras una entrevista en la que hacía, en la que se les había propuesto, pero que fuera acogido por varios partidos, pero que no se lo tomaran tal y como. Bueno, es que ahí, miren, yo quiero explicar un poco la estrategia. Para eso mismo, si tú te acuerdas, el PCN apoyó esa candidatura de Carlos Callejas a través de la vicepresidenta Carmen Aida, que se le presenta como miembro del PCN y ella termina poniéndose la camiseta de Arena. Miren, existe una posibilidad. Entonces, la militancia del PCN son errores. Errores. No lo vean. Sí, yo creo que existe una posibilidad de lo que yo le he llamado espíritu de unidad, que yo espero que permee de alguna forma al estilo de Honduras, que faltando una semana, acuérdense que en septiembre tenemos fecha todavía en donde se pueden establecer algún tipo de coaliciones y se puede llegar a una coalición para la presidencia y conformar entre todas las candidaturas, se puede establecer una coalición para llevar un solo candidato de unidad. Eso sería lo ideal de los partidos de oposición política.
que se negocien sobre la base, por ejemplo, ¿qué pasó en Honduras? Se hizo una encuesta. Programa. Pero fíjate que en Honduras fue una encuesta una semana antes a una empresa muy responsable y que todos aceptaron. Entonces, en primer lugar estaba doña Xiomara, en segundo estaba Narrala y en tercero los otros partidos. Y aceptaron. Entonces yo creo que estos candidatos que están de Arena, del FMLN, de Nuestro Tiempo, va a salir el de País. Entonces que se junten, faltando unos 15 días, pero PCN va por la otra línea. Digamos, estos que son oposición y que quieren encontrar, digamos, una posición de unidad. Entonces, que encuentren y saquen de ahí una coalición para tener una candidatura única y de esa manera enfrentar, digamos, al candidato del partido Nuevas Ideas. ¿Qué pasaría aquí? Pasaría interesante porque tendrías una opción de unidad que todavía es posible. Yo todavía creo que la lucecita de ese espíritu de unidad puede permear. Ojalá sea sobre la base. Miren, aquí hay una encuesta. ¿Y quién está en primero? ¿El de Arena o el del FMLN o el de Nuestro Tiempo o el de País? Vaya, hagamos una unidad, lleguemos a un acuerdo aquí. El que presidente, vicepresidente, primer designado, segundo designado, tercer designado, lleguemos a un acuerdo para poder tener una propuesta de unidad. Eso sería, digamos, fantástico para tener una propuesta de oposición. Sería fantástico. Y yo no lo veo alejado. ¿Va? Te veo escéptico. Se ocupa madurez política. Se ocupa madurez política. Mira, yo pensativo en eso, Carlos. Es que yo lo he dicho ya aquí en el programa en diferentes momentos, desde hace ya meses, lo sigo sosteniendo. Es que yo creo que la oposición está peleando en la cancha que no es la correcta. Claro, por eso tienen que ir unidos. No, es que la cancha, es que para la oposición la cancha incorrecta es la presidencial. O sea, de verdad, ahí, como decía Davidson aquella época, ¿te acordás? Júntenlos en Matata, no me acuerdo cómo era el dicho que tenía. Igual, o sea, lo que nos están poniendo es de pecho a todos juntos, a los buenos y a los malos, para que sufran una derrota significativa, porque a eso es a lo que van. O sea, uno tiene que ser pragmático y tiene que tener los pies en la tierra. Si van divididos, sí. Oscar, si van divididos, sí, tienen que encontrar juntos una igual, si no pasan ni de un dígito, pasan todos juntos, hombre. O sea, no nos demos paja. Aunque, ojo, la encuesta de la UFG establece que si la oposición lograra un consenso, ¿verdad?, de un candidato único, podría llegar al 30% de la votación. No es cierto. Que no la hace ganar con ese 30%, no, de acuerdo. Tampoco llegan pero subiría. Según pero revisémoslo. Leíste ese dato del 58%, no sé si lo viste en esa encuesta. Yo lo que quiero llegar con eso, pero y ahí es donde yo un liderazgo. Yo siento por eso. Bueno, es que ese es el problema. No pues. El tema no solo se trata de unir, hay una serie de condiciones que se tienen que dar que no están dadas. Entonces, ahí es donde yo sí concuerdo, por decirte, con Claudia Ortiz, que maduramente, incluso hasta rechazó esas propuestas de integrar y de encabezar una fórmula de ese tipo, porque sabe las condiciones reales de país que hay, y dice ella, la cancha y el reto para la oposición está en la Asamblea Legislativa. Ahí es la batalla real. Bueno, te pongo el ejemplo. El presidente Bukele fue presidente desde el 2019 hasta el 2021 sin una asamblea favorable. Negociando. Pudo hacer. Negociando, le bloquearon todo. No hubo gobernabilidad. Por eso, pero se reunían, negociaban, votaban cosas. Mira, yo tengo una propuesta. Eso lo ocupó de campaña. Quiero terminar. Que concluya, Carlos. Quiero terminar. Dale. No tuvo una asamblea favorable. ¿Verdad? Entonces, y todas las cosas que hoy le estamos criticando duramente de los abusos de poder y se da a partir del 2021 cuando tiene una asamblea favorable. Entonces, ¿qué tenés que hacer en primera instancia? Es la asamblea legislativa. Pero están enamorados de la presidencia. Y tenés más posibilidades. Yo te pongo el ejemplo. Ese es una Joel, Luis Parada. A mí me diría, yo lo llevaría de diputados en San Salvador. Mira, desde la oposición, y tienen más posibilidades de llegar a hacer algo y de tener un liderazgo desde ahí quemándolo en una campaña presidencial donde no tienen posibilidades. Bueno, Joel Sánchez, que es de Cuscatlán y que tiene sus inversiones ahí en Cuscatlán. No, pero es que todo el que se inscribe, todos los que él tiene que hacer campaña en Estados Unidos, es que él representa eso, y eso votan ¿a dónde? En San Salvador. Claro, pero él podría ser también candidato de Cuscatlán, porque de ahí. Mira, ahí hay posibilidades. Y tiene sus inversiones ahí de mira, sus negocios. te voy a dar un argumento en contra de eso, Carlos. Por supuesto que es importante los diputados, es importante la alcaldía, pero lo importante es la presidencia. ¿Sabes por qué? Porque
si se pierde la presidencia y la oposición, digamos, ganara la Asamblea Legislativa, con lo que pasó el 9 de febrero, con lo que pasó el 1 de mayo, ¿tú crees que va a dejar una asamblea en contra? Sí. Te pregunto, no. Bueno, entonces usted asume que no necesitan. Entra el autorismo. ¿Qué hizo los 2 primeros años? Estamos hablando ante un comportamiento autoritario. Los 2 primeros años no hizo nada de eso. Estamos hablando de un comportamiento autoritario, al tomarse la asamblea, al quitar la Corte Constitucional de la República, al quitar el fiscal. Si tiene una asamblea en contra, un momento, si hay una asamblea, permitime, pues, pero déjame terminar, si no me dejas terminar, lo que estoy explicando es que si hay una asamblea en contra, ¿verdad? Lo que van a empezar a llover maletines. Bueno. O la transforma. Eso sí vos la maletines o la transforma. Porque esa es la única manera que conocían el FMLN y Arena. El problema. Y la otra propuesta mía, brevemente, y termino. Y la otra propuesta mía es que las fotos que vayan, ¿verdad?, de los candidatos sea la foto del DUI. Que no sean fotos retocadas ni fotos en Photoshop. La foto del DUI actualizado. Okay. Que esas fotos pongan. Y yo que esa es la foto que pido. Pelo ya. Esa foto, la foto del DUI, de todos los candidatos Marvin quería llevarla del bachiller, cuando partió de bachiller, que tenía pelo. Que se legisle eso. ¿Qué foto? ¿Qué foto? Ah, la que manda el candidato. Momento, póngala del Hay una cosa que yo voy a decirte. Sí. Yo tendría que ver eso. No creo que el presidente Bukele, si llegara a perder la Asamblea Legislativa, vaya a desconocer o vaya a tratar de cambiarla, en el sentido que la única manera que podés cambiar una asamblea electa, es que le mandes el ejército o la policía a la Asamblea Legislativa para desaparecerla. O mandar maletines. Pero esa es investigaciones. Pero eso es otra cosa. Pero y allá sos vos como diputado si vas a aceptar esos maletines. Y si tenés diputados que aceptan maletines, o si los pedís, los pedís, Marvin, entonces esa asamblea es espuria también, Marvin, no ha habido mayor cosa. Solo 2 diputados de Nuevas Ideas se sentaron con Roy García y ¡clac!, les pasó la guillotina. No, y me venís a decir a mí, Walter Aragón, otros se fueron a reunir solo se reunieron y mire, ¡huish! Y los otros entraron en pánico. O sea, y me venís a decir a mí que va a mantener la... Estamos hablando que hay el control total de la Asamblea Legislativa, pero si no lo tuviera, para destituir diputados necesita mayoría calificada. Entonces aquí el problema es que no confiamos en la oposición para la Asamblea Legislativa porque son susceptibles de compra o de chantaje. Y no podemos, pero tampoco presumir es importante la presidencia, es importante la presidencia y hay muestras de debilidad. Okay, Carlos. Es importante ganar la presidencia. Lo que pasa es que pero si no la podés ganar, debes de ser realista. Es que yo estoy de acuerdo tiene la palabra. Que sí es importante la presidencia, como dice Elic. Lo que sucede es que también, como dice Carlos, hay que poner los pies en la tierra. Si se quedan enamorados con el tema de la presidencia, lo que va a pasar es que ni van a ganar la presidencia ni van a lograr diputados de oposición. Es como la canción, no es amor, es obsesión. Es obsesión. Para ganar la presidencia tiene que haber unidad y la oposición política no va en unidad, no solo es un factor, son varios factores. Y segundo, también evidentemente por haber reducido los municipios, porque había habido una mala gestión de los alcaldes de Nuevas Ideas, lo reducen. Entonces ahora la gente tiene que meter todos los fierros en las alcaldías, en los diputados y en la presidencia. Es el momento. Este es el momento histórico de la gente en donde tiene la oportunidad. A mí me hubiera gustado ver una verdadera candidatura civil. Por eso cuando yo digo lamentablemente, ojalá salga. Realmente era esperado por muchas personas que hubieran unos aspirantes, pero que realmente fueran de la sociedad civil, no por personeros que fueron militantes, no militantes, sino que funcionarios de otros partidos políticos en donde su participación pues queda muy cuestionada. Yo quisiera eso no se va a decirte algo, fíjate, Walter, y es que si analizas los resultados de las internas de Nuevas Ideas, la mayoría de sus alcaldes que ya eran alcaldes y que querían ir a reelección en los nuevos municipios perdieron. O sea, prácticamente se han electo nuevos candidatos y los diputados que pasaron a ser candidatos a alcaldes han ganado por 10 votos. Por eso, exactamente. Entonces, la misma militancia. Entonces, ¿no crees que necesitas una oposición allá en esos municipios? Donde sos más competitivo. Ajá. Y no es porque lo digo yo, los números lo dicen. Claro, o sea, si tú te pones
a competir de tú a tú con una pésima gestión administrativa en lo municipal, tenés posibilidades de ganar. Pero si no le dedicas tiempo, si no haces estrategia, si no buscas candidatos adecuados o alianzas adecuadas, que los partidos no han hecho nada de eso en la oposición, sino que se han centrado en su bendita unidad presidencial, ¿vea? Están desperdiciando el tiempo en eso, cuando lo importante está en otro país. ¿Te das cuenta? Y tras eso hay disidencia dentro de los partidos. Sí, te das cuenta, por ejemplo, cuando ves, te voy a decir algo. Para mí, la alcaldía de San Miguel Centro se le puede enfrentar al actual alcalde en una coalición con los partidos políticos. ¿Vea? Pero lo que encontrás allá es que todos creen que ellos van a ganar la alcaldía, fíjate. Por separado. Por separado. Y no les puedes hacer entender que lo que hay que hacer es una coalición, porque todos ya se creen alcalde. Entonces va a haber, fíjate bien, que esperar la elección para que se den cuenta que tristemente otra vez iba a quedar la misma persona. Yo no sé si logran captar ustedes la dimensión de lo que están planteando. Porque el artículo 88 de la Constitución dice: la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación a eso, a esta norma, obliga a la insurrección. Obliga a la insurrección. Imagínate, la Constitución de la República está obligando al ciudadano a la insurrección. ¿Y si eso sucede? ¿Y si el pueblo entonces imagínense lo que estamos. Es el momento de que la gente, es el momento de que la gente. Pero ¿qué pasa si la gente eso? No se levanta? Hay diferentes formas de insurrectarse, a través del voto masivo, a través de la protesta en la calle. Cuando hablo de insurrección hablo de de brazos caídos. Hay muchas formas de insurreccionarse. Entonces, el voto masivo, digamos, puede de alguna manera tratar de detener todo esto que está pasando. Lo que se está configurando es grave para el país. Es grave en el sentido de que, o sea, con base a un auto de resolución, tomar esa decisión no puede ser, no puede ser. El país, la república, hay que salvarla en esa lógica, no puede ser. Yo me quedo pues un poco espantado, por eso creo, y sigo y hago este último llamado, la oposición, bueno, ya están los candidatos, siéntense y encuentren una opción para que tenga esto salida. Eso es lo que yo pienso. A mí me llama la atención cómo se resuelve la disidencia dentro del partido Arena, porque diferente de como pasó con Gana, se le vio después a Marcela Villatoro acompañada con el presidente del COENA y se resolvió la disidencia, ¿verdad? Creo que no han resuelto todavía la del que intenta ser candidato para la alcaldía de San Salvador Centro. El concejal de San Salvador por Arena, Juan Carlos Monte, señaló irregularidades en el proceso interno del él es el único... y no lo dejaron participar. Él denunció eso. Y es que está eso es muy por verse, vea. Lo que sucede el tribunal, es que ya lo el tribunal va a conocer, vea. Sí, pero el tribunal sí actúa como siempre, que resuelve cuando ya pasó el interés, de nada sirve, ¿verdad? Tiene que resolverle ya. Ahora, porque Carlos, si cumplió los requisitos, hay que respetarlo. Pero no lo cumplió. Yo no sé, Carlos. Permíteme, solo termino con algo. Lo que a mí sí me escandaliza es tener varios partidos políticos de izquierda ya en el foro de Sao Paulo condenando a El Salvador, pero son los dictadores de Nicaragua, de Venezuela, los que nos condenan, ¿verdad? El chiste se cuenta solo realmente. Ese es pleito de dictadores, Tania. No nos metamos en pleitos de dictadores. La cosa es esta, Carlos. Yo no sé si tú puedes, Carlos, yo no sé si tú te puedes atrever a hacer un análisis sobre lo del concejal de San Salvador de Arena, que por qué no lo dejan participar, porque nosotros le preguntábamos al vicepresidente de Arena esta semana en tu programa, ¿va? Porque yo le decía, ¿y por qué a Ricardo Godoy, va? Que es vicepresidente de ideología. Ajá, yo le decía, ¿y por qué no lo dejan participar? O sea, es decir, es concejal, tiene en teoría un derecho natural a aspirar a querer ser alcalde porque ya conoce la administración municipal. Y ese es un problema, ¿te acordás? En Arena que te bloquean, entonces le digo, no puede ser es una costumbre en Arena. Entonces, ¿por qué no lo dejan y que pierda pues internamente? Te lo preguntaba porque tú tuiteaste algo así, déjame ver si malinterpreté o no, acusándolo como de caballo de Troya a él, porque como que se ha plegado a
a nuevas ideas dentro del Consejo. ¿Qué pasó desde el 1 de mayo de 2021? ¿Verdad? Pero no es el tema de la discusión del por qué no están participando. O sea, supuestamente, lo que pasa es que no conocemos. Lo que pasa es que yo sí sé. No te vamos a dejar entrar. No, le dijeron que no llenaban los requisitos. Por eso, sí, es que eso, aquí es donde yo dejo. Si ya es regidor, llena los requisitos. Está en las manos del tribunal, hay un expediente en el tribunal va a diligenciarlo, inclusive si es que pueden haber elecciones este domingo. ¿Por qué no lo dejan? Es que por eso te digo, yo no estoy en Arena, yo no estoy asesorando en Arena, yo no soy de la CEN de Arena, ¿verdad? Pero lo único que te puedo decir es que ese procedimiento que metieron ellos al Tribunal Supremo Electoral, no importa que las elecciones se den este domingo. El tribunal puede ordenar después repetir las elecciones de San Salvador. Claro. O sea, eso no es ningún problema. O sea, pero el ideal es que resuelvan esta semana. No, porque no van a conocer en 2 días algo que tienen que mandar a oír la otra parte. Pero o sea, no lo van a hacer en 2 días. Entonces lo que está haciendo Arena es lo que ha hecho siempre con los tribunales, el tribunal de primera instancia de ellos es ir comiéndose los plazos para que la gente no participe cuando no quieran que participe. Pero igual, que aunque eso pase, el Tribunal Supremo Electoral va a tener que conocer y va a tener que, ahí se va a ver el caso. O sea, yo lo que les digo es eso, o sea, no se dejen también llevar solo por la otra parte. Vea, hay que escuchar todos los argumentos de uno y de otro y ya van a ver al final de cuentas que no hay todo lo que se está hablando. Porque son de marcas conocidas. Mira, la oposición política, y aquí digo todos, la oposición política tiene que ser sabia, tiene que entender que esa unidad a la que yo estoy clamando para la presidencia se dé también para las alcaldías. Y esa unidad se dé también para los diputados. Por ejemplo, aquí en San Salvador Oeste, creo que es en La Libertad Oeste, donde va Antigua y todo esto, ahí hay que hacer una unidad. En San Salvador Centro, una unidad. El FMLN lleva al señor Paz, que es potable. Bueno, que se pudiera hacer una unidad y que el muchacho Silva, que es muy bueno, también pueda ir también en otro municipio de San Salvador a hacer una unidad, porque si van en coalición los partidos de oposición pueden alcanzar algunas alcaldías, pero la unidad es básica, tiene que quedarse. Héctor Silva está analizando la posibilidad de ir en coalición o con el FMLN o con Arena. Ellos tienen esa, digamos, es que a nivel local tienen más libertad. Hay más posibilidades. Es que yo digo que la palabra, la unidad, la oposición política tiene que tener una palabra en su mente, que es unidad, unidad, unidad. Ese es el único camino que tiene para poder no quedar pues en la intrascendencia absoluta. Pero está ahorita el momento, este es el momento histórico en que lo pueden hacer. Si no lo hacen, bueno, perdieron el momento histórico. Ese es el punto. Y va a tocar otra cosa. ¿Y va a tocar qué? Bueno, reiniciar de nuevo el movimiento social, comenzar otra vez. Pero lo importante es que en este momento histórico, que son de meses, estamos hablando de lo que queda de julio, agosto, bueno, y septiembre ya tiene que estar de eso decidido. Pero las coaliciones son en octubre, creo, el plazo. Exactamente. Entonces, digamos, lo que yo logro interpretar de esta coyuntura es que los dados no están tirados. Absolutamente no están tirados, que todavía se pueden mover las piezas de ajedrez ahí. El partido se termina hasta que se termina. Exactamente, hasta que lo pita. Está blindada la ley del partido para la cancelación. Hasta que lo pita eso, ¿no? Importante, a mí me llama la atención y ojalá se hiciera eso de la foto con la foto del DUI más reciente, ¿verdad? La pusieran ahí. Malo, vos, ya viste la foto del DUI. Ya vio la foto del DUI de Nayib. No, pero decime, ¿cómo se legisla la foto? ¿Está legislado? No está legislado. ¿Cómo no? Está regulado. ¿Qué dice? De que vos la mandés y tiene unas características y que si no la mandás ponen la del DUI. Así está regulado. Si no la mandás ponen la del DUI. Pero ya está regulado. Ya está regulado para los alcaldes y para pero hay regulación. Es decir, que tiene el DUI desde Snapchat. Es decir, si yo no uso anteojos permanentemente, no puedo enviar una foto donde aparezca con anteojos para llamar la atención del votante. Tengo que enviar una foto como soy. Pero ya está regulado. Es un tema. No, mete a hacer cirugía plástica en la foto con Photoshop. Ahora hay uno que llama Snapchat. O con InDesign. Regresando al tema, yo creo que en el caso de Arena, obviamente supo superar esa situación. Creo que está en manos del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Claro. Ahora la pregunta es cómo va en su momento la fórmula presidencial de ellos
a ser conciliada con el movimiento que tú mencionaste. No, ya incluso si ayer antier publicaron un comunicado, en Resistencia Ciudadana. ¿Pero qué partidos más se le van a sumar? No sé, en eso están construyendo. Porque si no se le suma otro partido, dijo don Ronald, don Ronald Humaya, lo dijo en una entrevista. Entonces no tiene sentido, porque el requisito es que tampoco es que esté escrito, no es un acuerdo de que tiene que ser una coalición. O sea, el punto es la estrategia de cómo lo vendés. ¿Qué otros partidos políticos no lo sé? Es que mi propuesta es esta, Ernesto. Se hace una encuesta solo con partidos de oposición la primera semana de septiembre. Se hace una encuesta con los partidos de oposición que van a ir en esa coalición la primera semana de septiembre. El que sale en primer lugar, el que sale más votado, ese va para presidente. El que quede en segundo lugar, ese va para vicepresidente. El que quede en tercer lugar, ese va para primer designado. Pero ese es algo que tú te estás imaginando. Es una propuesta que yo estoy... Porque ¿cómo te va? Sí, una encuesta. La encuesta que usted dice que refleja el momentito. Exactamente, una encuesta donde estaba, pero que solo van a ir no van a preguntar por otros partidos. No van a ir a preguntar, solo van a ir por esos partidos y por esos candidatos. Y entonces, de los que van de oposición y que van a ir a una coalición, ese que sea la llave para hacer la coalición. Y entonces se hace, y bueno, entonces aquí ya el que quedó de candidato de la oposición, entonces imagínate un candidato que sea una coalición de FMLN, Arena, Nuestro Tiempo, País. ¿Y quién haría la encuesta? Porque como no, eso ya se establece. No, usted dice que a todos se les paga para la universidad, se paga. Porque entonces los candidatos van a pagar ahí para salir a la universidad. Tú puedes llegar y contratar a una universidad y tú le pagas y que te haga ese ejercicio. Hay una cosa, entiendo tu ilusión. Entiendo tu ilusión. Sí, es un espíritu. Pero para eso necesitaríamos una clase política estudiada y con madurez. Y que no la tenemos. Desafortunadamente. Ahora, ¿cuándo podría yo creer que hubiera una alianza de la oposición? Si hubiera, y tú corrígeme, una segunda ronda electoral y digamos queda uno de los 4 de la oposición o 5 o 6 pasa, y entonces sí, ahí podría ese segundo lugar que quede o como quede. Bueno, lo ves en un segundo momento. Exactamente, porque entonces ya todo se diera. Es que mira que aquí hay una cuestión. Es que algo le pasa a nuestros políticos que no se puede, visión, ¿verdad? Que no se pueden adelantar al golpe, sino que tienen que ser golpeados para entender que estaban equivocados. Es que mira, Marvin, no puede ser. Es aquello de, mira, no aceleres porque hay una pared ahí y más aceleran. Es que mira, ¿sabes por qué? Entonces, y vos no entendés eso. O sea, les decís, mira, unite para poder ganar esta alcaldía. No, es que mira, ¿qué yo voy a hacer? Cuando tú estás en una competencia, y eso te lo digo más en el nivel de asesoría, de marketing electoral, tú haces ese diagnóstico, las posibilidades que tenés. Es correcto, es lo primero que tenés que hacer. Junto. Entonces, si tú haces todo ese análisis y sabes que tenés liderazgos, tenés fuerzas, tenés estructuras políticas en territorios, y si las unís, me vuelve competitivo, ahí yo sí te apoyo. Sí, claro. Hagamos el esfuerzo de generar esa unidad. Y compartamos el poder, lo que pasó en los 70, otra cosa. Lo que pasó en los 70 con la UNO. No, pero es que falta que tenías partidos fuertes, que tenías apoyo popular y tenías líderes. Candidatos. Pero ¿sabes líderes? No hay nada de eso. Falta un punto ahí, pero falta un punto. ¿Sabes por qué es necesaria la unidad? La unidad vamos concluyendo. La unidad en el primer momento es importante porque ninguno de los partidos de oposición tiene pisto, tiene dinero. Entonces parte de la unidad es eso. Si te vas a ir de candidato y no tenés ni para la conga bus que te va a llevar de municipio en municipio y todo, tienes que hacer unidad para juntar lo poquito que hay. Y lo poquito que hay. Y que decían que Joel Sánchez se podía pagar la campaña solo. Sí, tiene dinero. Carlos. Tiene el dinero suficiente para 10 segundos. No, yo estoy. Ya Marvin aquí para que se despidan para de la mejor forma. Es una cuestión importante eso. Yo creería una posibilidad de coalición, de que despierten. Así es, cabal. Segunda ronda. Así es. Bueno. Porque se necesita un golpe de timón porque en la oposición. Para pasar a una segunda ronda necesitarías tener fuerza para ser
que no saque la mitad más uno. Claro, Entonces, claro. si es buena la unidad, si tuviera las condiciones para competir en la unidad. Va, exactamente. Pero y vuelvo a insistir, seguimos hablando solo de la presidencial cuando la cancha no es esa. Es que el problema es ese. Nos enfocamos en la presidencia de la República en un ambiente donde tenés casi todo perdido y no hay condiciones. Quizás se ha descuidado los liderazgos locales, departamentales, donde se podría estar Por todo eso, este esfuerzo apoyando personas. 20 años no lo vas a hacer en 10 meses. ¿verdad? Y ya tuviste una elección en el 2021 y sabías que tenías que hacerlo, y si no lo has hecho en 2 años y medio, entonces no lo vas a hacer en 6 meses. Yo quiero tomarme 10 segundos primero. 10 segundos, vamos a ver. ¿Sí? Primero, para desearle pronta recuperación absoluta a Don Dago. Segundo, desearle lo mejor a Marvin en su candidatura. Y tercero, vayan a mis redes, por favor, y voten por Carmelo. Carmelo es la mascota de nuestro grupo de trabajo en la oficina. Bueno, yo rompo el Campaña protocolo. adelantada para el perrito. Rompo el protocolo y te pido un segundo para darle un abrazo a Marvin, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir la imagen. Gracias. Suerte con el país. Gracias. Despidiendo a Marvin porque obviamente entra su fase ya de proselitismo, de trabar política partidariamente. Formalmente no comienza, ¿verdad? Ya comienza su trabajo de territorio como candidato. Ya viste que ya empezamos la campaña ayer, ya empezamos a promover. El otro viernes estoy de viaje. Solo una cosa, porque se va a enojar conmigo. Agradecerle al licenciado Julio Valdivieso también por sus apoyos en Pulso Ciudadano y aquí, para que vea que no sé que nos está viendo. Sé que nos está viendo por habernos dado el espacio de noticias y programas de opinión. Julio Valdivieso a esta hora, y gracias a él se te ha dado el espacio, y pues la mejor de la suerte sin duda para que... Y un saludo a toda la audiencia, un gusto haber estado con ustedes desde aquí, desde esta plataforma, que es el programa de entrevistas más visto en todo el país. Te agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes, Walter, Carlos, Marvin. Gracias también a ti, Tania, y vamos a votar por Carmelo. Por Carmelo, la mascota de nuestro grupo de trabajo. No, miren, es que me hacían la broma en redes, que me decían, Carmelo es el candidato de Arena, porque le cambian nombre cada rato. No, Carmelo es nuestra mascota del equipo de trabajo en la oficina y está participando en una competencia, y por favor vayan a mis redes, ahí está el link para que voten por él. Ahí está Carmelo, gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.